En esta noche es una alegría para mí y un gozo poder compartir una palabra. Hoy han pedido mis pastores que pueda compartir acerca de la madurez espiritual. Así que el tema del día de hoy se llama Hacia la madurez espiritual. Nuestros pastores vienen en camino, vienen de Huehuetenango. Ellos fueron a poder acompañar a Pastor Gerson, a Pastor Daniel, de una graduación que ellos tenían hoy como por motivo de poder culminar sus estudios. ¿Cuántos se alegran por eso? Gracias a Dios, porque nosotros sabemos que el pan de vida para la vida eterna es la palabra de Dios y esa palabra debe de ser estudiada con mucha responsabilidad. Así que usted me va a ayudar diciéndome si ya en las pantallas tiene una diapositiva que dice hacia la madurez espiritual. Muy bien, muy bien, amén. En esta noche quiero hablarles acerca de qué es la madurez espiritual, cómo llegar a esa madurez espiritual. Y le pido al Señor en el nombre de Jesús que sea Él el que dirija hoy esta palabra para su vida. Amén. ¿Ha escuchado usted las frases que dice, es que aún no es maduro espiritualmente? ¿O puede confiar en ese hermano porque él es maduro espiritualmente? ¿Ha escuchado usted esas frases? Uno de los grandes desafíos que tienen los pastores es la responsabilidad de poder llevar la iglesia de Dios hacia la madurez espiritual. La madurez espiritual no tiene nada que ver con la edad cronológica de una persona y tampoco tiene nada que ver con los años que tenga de venir a la iglesia. La madurez se encarna y se manifiesta a través de vivir y de practicar los principios y verdades de la palabra del Señor. Se evidencia cuando el creyente manifiesta el carácter de Dios. ¿A través de qué? A través de los pensamientos, a través de la conducta y a través de su voluntad. Cuando el carácter de un creyente se rige por los fundamentos, por los valores éticos y fundamentales que la palabra de Dios enseña, entonces el creyente puede correctamente resistir a los desafíos que la vida le pone. En la primera carta de Corintios, ¿qué le parece si me acompaña? Capítulo 14, versículo 20. En la primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 20, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué le parece si iniciamos poniendo esta palabra en las manos de nuestro Dios? ¿Me acompaña a orar? Gracias, Dios mío, en esta noche te doy muy especialmente, porque esta palabra, Señor, ha venido primero a desafiar mi vida, a ministrar, Señor. Te pido que seas tú a través de tu palabra, que hoy, Señor, instruya, enseñe, edifique y si es necesario, consuele cada corazón. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra cumpla su propósito y no regrese vacía, Señor. Abre nuestro entendimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. San Pablo entonces habla acerca de la madurez como algo que se debe de alcanzar completo. La palabra madurez en el original significa completo o también perfecto, que ha llegado a un fin. Entonces, vale la pena preguntarse, ¿cuándo se es maduro espiritualmente? ¿Cuál es nuestra reacción ante los distintos desafíos de este mundo posmodernista?
¿Pueden nuestro sistema de valores éticos y de fe resistir a esos desafíos que la sociedad hoy nos da o sucumbimos siempre ante ellos? Es necesario hacernos estas preguntas porque definitivamente la madurez no es algo mágico, no es algo que se adquiere solamente por poder pasar al altar y recibirla como un don, sino la madurez debe de trabajarse y desarrollarse todos los días de nuestra vida. Esta perfección que se habla en este capítulo y en este versículo de Corintios es la misma perfección que el joven rico le pregunta a Jesús en aquel Evangelio de San Mateo capítulo 19 cuando le dice: Maestro, ¿qué bien puedo hacer para ganar la vida eterna? ¿Recuerdan ese pasaje? Y entonces Jesús le contesta: guarda los mandamientos. Y él le pregunta: ¿qué mandamientos tengo yo que guardar? Bueno, pues no robarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio, amarás a tu prójimo como a ti mismo y honrarás a tu padre y a tu madre. Y entonces el joven rico le dice: ya la hice, porque yo todo esto, maestro, lo he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús, conociendo su corazón, le dice: muy bien, pero si tú quieres ser perfecto, le dice, es decir, completo y llegar a tu fin, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces, ¿cuál es la reacción del joven rico? Se entristece, porque sabía todos los bienes que él poseía y que su corazón y su amor estaban en sus bienes. Entonces, aquí, esta madurez y perfección de carácter se sobreentiende en la alegría y la belleza que nosotros sentimos al darle a los demás. Si se da cuenta, el joven estaba cumpliendo con actitudes, con mandamientos. No robaba, no cometía adulterio, amaba a su prójimo, honraba a sus papás, pero había algo que le faltaba para poder llegar a esa madurez. El apóstol Pablo nos dice en el versículo que leímos en 1 Corintios 14:20 que debemos de ser maduros en nuestra forma de pensar. Es decir, que antes de ocuparnos de nuestras acciones y de nuestro comportamiento, primero debemos de ocuparnos de nuestros pensamientos. Yo traje acá una diapositiva, vamos a ver, ahí está. ¿Qué debemos de cambiar primero? La mente, el sentimiento, para poder tener entonces un resultado. Veamos la diapositiva por un momento. San Pablo dice, ustedes deben de ocuparse primero de sus pensamientos, de lo que hay en su mente, porque ocupándose de sus pensamientos y de lo que ustedes generan en las ideas, en sus pensamientos, van a lograr traspasar las emociones de los sentimientos y no se van entonces a vivir, no van a adecuar su conducta solamente a sus impulsos, solamente a lo que sienten, solamente a la emoción, porque entonces no van a tener una obediencia gozosa, sino lo que va a generar, si ustedes se logran ocupar solo de sus sentimientos, es una obediencia forzada, una obediencia difícil de cumplir. Pero si ustedes se ocupan primero de su mente, de su conocimiento y de todas las ideas que ustedes nutren en su mente, que quiere decir la voluntad, entonces ustedes van a lograr a llegar a tener esa transformación, ese cambio que nosotros deseamos. En Romanos 12:2 dice, y ya no vivan como todo el mundo vive, sino cambien su manera de ser
y de pensar. Y entonces lo primero que tenemos que buscar es la transformación de nuestra mente, de nuestros pensamientos para poder buscar esa madurez espiritual. Hoy quiero compartirles de manera práctica los componentes de la madurez espiritual a través de la figura de un árbol, de cómo un árbol empieza a tener los componentes necesarios para empezar a crecer espiritualmente. Amén. El primer componente que yo quiero decirles en esta noche es el componente de la raíz, es decir, ese sistema de creencias que nosotros tenemos. Lea conmigo ahí mismo en la primera carta de Corintios, capítulo 3, y vamos a leer los versículos del 10 al 11. Amén, ¿lo tiene ya? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál debe ser el fundamento de la vida de un cristiano? Jesucristo, su palabra, sus verdades como verdades absolutas que rigen su vida. Si la raíz de un cristiano, así como en el árbol, es su mente, ¿cómo debemos de hacer para que esa raíz se mantenga nutrida, se mantenga viva y fortalecida? Pues leyendo, viviendo y practicando los fundamentos bíblicos y las verdades del Evangelio de Jesucristo. Hay algo bien peculiar, y es que según lo que usted cree, así piensa. Y lo que usted piensa, así actúa, ¿sí o no? Primero cree, después piensa y después actúa. El problema es cuando existen diferentes criterios de moralidad, hermanos. Diferentes éticas en la cual se basa el actuar de las personas. Y hacemos una separación entre lo que Jesús dice y lo que yo digo, en lo que Jesús ordena y lo que yo pienso. Y buscamos una conveniencia de la palabra hacia nuestra vida. 2 preguntas quiero hacer. ¿Podrá una persona ser moralmente buena sin ser cristiana? ¿Podrá ser una persona moralmente buena sin ser cristiana? Sí y no. Sí, porque vemos personas muy educadas, muy éticas, con una buena ética, que no tiran un pedacito de basura en la calle, y cristianos que por todos lados tiran basura. Y que tienen un grado académico muy bueno que les permite desarrollar ciertos talentos, pero no porque su razonamiento es limitado al del mundo y no existe una sabiduría de Dios. Ahora, la pregunta va a la inversa. ¿Podrá un verdadero cristiano ser inmoral? ¿Podrá un verdadero cristiano ser inmoral? No, simplemente no, porque su sistema de creencias lo enfoca y lo mantiene consciente de sus acciones. ¿A través de qué? De aplicar los mandamientos de Dios a su vida. Los pensamientos son la base de todas nuestras acciones. Y por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, le dice: de manera, hermanos, que yo no les pude hablar como a espirituales, sino como a carnales. Les tuve que hablar como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no les di a comer viandas, es decir, comida sólida, carne, porque ustedes todavía no eran capaces de comer carne, porque eran todavía
niños espirituales, es decir, eran carnales. Pablo le dice esto a la iglesia de Corinto porque usted le dice, ya son todos convertidos y están experimentando dones extraordinarios. Algunos ya sirven, otros dirigen, otros profetizan, pero los dones no dan la madurez espiritual. Ustedes siguen siendo niños en su mente. Son adultos cronológicamente, pero siguen siendo niños en su mente, siguen peleando entre ustedes. Los varones siguen diciéndole a las hermanas lo que deben de hacer de una manera incorrecta y violenta. Y las esposas siguen diciéndole a los esposos, no mires a la hermana, los celos siempre están aquí. Y entonces aún no han adquirido un carácter de madurez. La iglesia de Corinto eran adultos, pero con mente de niños. Ellos eran cristianos convertidos que habían recibido la leche espiritual, es decir, los principios, los andamios de la fe, los fundamentos cristianos, pero se habían quedado trabados en esa etapa, en la etapa de la niñez. No se habían preocupado por desarrollar su fe. No lo miraban como un asunto ni necesario ni serio. Y entonces continuaban buscando que alguien les diera pacha espiritual, que les sacaba el aire todavía, que eructaran y les evitaran los cólicos. Y que hicieran los mayores el trabajo que ellos no querían hacer. ¿Cómo son los niños, hermanos? Los niños son muy individualistas, por no decir que son egoístas. Y ellos piensan que el mundo gira alrededor de ellos mismos. El otro día estaba hablando con un hermano y me dice, permítame hermana, solo voy a ir a ver a mi niño porque yo lo conozco. Y de repente le pega su empujón y su manotazo a los otros amiguitos. Permítame, lo voy a ir a ver. Y así es un niño. Un niño es impulsivo, un niño es emocional. Y entonces San Pablo había detectado que las acciones y las conductas de la iglesia de Corinto eran como las de niños en su manera de pensar, aunque ya eran adultos. Y aunque él quiso ir a hablarles como adultos y darles ya comida sólida, enseñarles a desarrollar su fe, ellos no estaban preparados porque no habían logrado madurar espiritualmente. Entonces, ¿cómo debe de ser nuestra manera de pensar? O mejor dicho, ¿en qué debemos de pensar, hermanos? Hay un pasaje bien hermoso y a mí me gusta. ¿Qué le parece si lo busca conmigo? En Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8. Y dice la palabra, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Yo hacía un ejercicio cuando leía este pasaje y le buscaba los antónimos a todo lo que decía este pasaje, porque quiere decir que si usted y yo estamos actuando con los antónimos de este pasaje, son señales que aún nos falta madurez en nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuál es el antónimo de ser justos? Injustos. ¿Cuál es el antónimo de ser puros? Impuros, diluidos, mezclados. A veces sí le creemos al Señor, a veces no le creemos al Señor. A veces le obedecemos, a veces no le obedecemos. Por eso es que oye usted, cuando oye una profecía, que el Señor dice, ¿por qué estamos con un pie adentro y con un pie afuera? Porque no hay pureza, porque somos diluidos,
porque somos mezclados aún con las corrientes del mundo. ¿Cuál es el antónimo de ser amable? Grosero, grosero. Si por ahí se nos salen todavía las groserías, eso quiere decir que aún no hemos madurado espiritualmente. Y todo lo que sea de buen nombre quiere decir lo recto. ¿Cuál es el antónimo de ser recto? Torcidos. Nos gustan hacer las cosas chuecas. Aún nos vamos por otro lado. Aún le jugamos la vuelta a las situaciones y a las circunstancias. Eso quiere decir que aún no hemos nosotros desarrollado un carácter de madurez espiritual. Otro componente que quiero hoy compartirles es el componente del tronco. Y estos son los valores. ¿Qué es un valor, hermanos? Un valor es una verdad absoluta que alcanza significado e importancia para una persona. Agustín de Hipona decía esto: el hombre hace lo malo o lo bueno de acuerdo al objeto de su felicidad. Quiere decir que para San Agustín de Hipona el objeto de felicidad era Dios y no había otra suprema felicidad o alegría para él, como debe de ser para usted y como debe de ser para mí. No hay felicidad ni gozo fuera del Señor. Dios es nuestro gozo. Dios es nuestra alegría. Amén. Gloria al Señor. Para San Agustín, él decía que habían dos valores éticos poderosos para poder encontrar esa felicidad en Dios. Uno era el amor y el otro era la voluntad, porque el amor busca crear una relación y la voluntad busca crear virtudes de Dios en usted. Hoy quiero compartir 3 virtudes que yo siento necesarias en la vida de un cristiano para poder desarrollar esa madurez espiritual. Lea conmigo en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 8. Amén. Pero resulta que no era ese, fíjense, hermanos. Es la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 3 al 8. Me encanta este pasaje. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En base a esta palabra, yo quiero compartir 3 virtudes necesarias en la vida cristiana. Como dice el apóstol Pablo, ruego encarecidamente que usted escuche y que también practique estas 3 virtudes. 3 virtudes que tienen un poderoso cambio en la vida del ser humano. Una es la fe, la otra es la piedad y el otro es el amor. La fe. La fe es el encuentro que tiene el hombre con Dios.
No hablo solo de creer en Dios, porque cualquiera cree en Dios, pero el encuentro personal y experiencial que el hombre tiene con Dios hace que la transformación de una persona sea genuina cuando ha pasado de dar un salto de la religión a la relación, porque la religión cansa, pero la relación alimenta y da gozo a la vida del ser humano. Vivir una vida en el Espíritu, regirse por los principios bíblicos del reino de Dios, dejarse como hacer dócil por la enseñanza de la palabra y resistir a las doctrinas del mundo, hace que la fe nazca en el corazón de un hombre. Y la fe no viene más que por el oír la palabra. Cuando usted escucha la palabra en la radio, escucha una palabra aquí en la iglesia, escucha una palabra en el grupo o lee la palabra del Señor, usted está alimentando la fe y está haciendo que crezca una de las virtudes de Dios en su vida. Otra de las virtudes es la piedad. La piedad es un sentido de justicia. ¿Cómo ejercitamos la piedad? Ejercitándola cuando nosotros aprendemos a perdonar y cuando tenemos compasión por las personas. Es más fácil hablar del perdón que Jesucristo nos da que practicarlo nosotros, ¿sí o no? Es mucho más fácil hablar de ese perdón que Jesús nos da que nosotros practicarlos. Porque el ser humano tiende a tener una naturaleza muy obstinada. Es más fácil decirle a alguien te lo dije que decirle me equivoqué, discúlpame. ¿Sí o no? Reconocer nuestras debilidades es más difícil. Y entonces la piedad se ejercita a través del perdón y a través de la compasión. Los sinónimos de la palabra piedad son dedicado, temeroso de Dios y alguien que es de mucha oración. Quiere decir que desarrollar la piedad no es algo fácil, mis hermanos. Tiene que ser usted muy dedicado a la oración y con mucho temor de Dios para poder llegar a desarrollar la piedad. ¿Usted recuerda a Ananías, el que Dios envió a Saulo para que orara y pudiera recobrar la vista? Si usted lee ahí en el capítulo 22 de Hechos, dice que Ananías era un varón piadoso según la ley. ¿Qué quiere decir? Que era un hombre de oración, que era un hombre dedicado a la oración y temeroso de Dios, no es más. ¿Cómo desarrolla usted la piedad en su vida? Aprendiendo a perdonar, aprendiendo a ser piadoso. Y hay algo bien importante para poder tener esa piedad, es tener empatía. Ayer hablaba con una persona y me decía, yo quisiera ser menos sensible al dolor y el sufrimiento de mi familia, porque todo me afecta, por todo me entristezco. Y yo le decía, ser sensible al dolor humano no es una debilidad. Considero que eso que usted le pide al Señor no va a ser respondido, porque Dios tuvo compasión de las multitudes, dice la palabra, y Jesús, viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Es decir, sentía empatía, sentía también él el dolor en su corazón que las demás personas sentían. Ejercitemos la piedad en nuestra vida. El amor. En Romanos 12:9, el apóstol Pablo dice, el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. ¿Qué les dice el apóstol Pablo aquí? Ustedes deben de amarse los unos a otros con sinceridad, sin hipocresía. Y es que, queridos hermanos, el amor no es algo espontáneo,
es algo que se entrega intencionalmente. El amor no es un sentir como muchos piensan. El amor es un sentimiento, no. El amor es una decisión. El amor no es una emoción tampoco. El amor es convicción. El amor no es una opción. El amor es un mandato de Dios. Ámense los unos a los otros. El amor no es algo, el amor es alguien, el amor es Jesús. Y cuando el amor de Jesús está en su corazón, usted es capaz de amar intensamente, sin restricción, sin limitación. Usted no se fija en las debilidades de los demás, porque el amor de Jesús hace que usted tenga un afecto puro y sincero hacia los demás. Un tercer componente que considero que debe de existir en la vida cristiana para la madurez espiritual es el componente de las ramas, que es el comportamiento. Y aquí de veras me fascina a mí. Es genial ver el comportamiento del ser humano y los patrones de comportamiento que Dios nos da. En Efesios 5, 15 y 16 dice: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El cristiano debe caracterizarse porque su conducta debe de estar muy adecuada al carácter de Dios. Y el mejor campo de entrenamiento de un cristiano es su casa, su familia, ¿sí o no? Su hogar. Pues se necesita mucho del carácter de Dios para que haya armonía familiar, para que exista esa armonía dentro de la familia, dentro del hogar, dentro del matrimonio. Mi esposo y yo venimos de polos muy opuestos. Él viene de una familia en donde él es el hermano más pequeño. Él es el Benjamín y encima añadámosle que su mamá lo tuvo ya grande. Entonces, él es el consentido de la casa. Y yo, bueno, vengo de todo lo contrario. Mi abuelita era una matriarca, en donde las decisiones de casa las tomaba ellas. La voz de mi abuelito de vez en cuando se oía en esa casa. Casi tenía como el carácter de una figura decorativa en la casa. De vez en cuando se oía la voz de mi abuelito, pero mi abuelita tuvo solo hijas, mujeres, y entonces era muy probable que ese carácter matriarca se replicara también en ellas y también en los nietos. Aparte de eso, cuando mis padres se casaron, la primera que nace fui yo, y entonces yo soy la mayor de mis hermanos, de 3 hermanos. Si usted se da cuenta, normalmente el mayor siempre tiene como una participación de apoyo para la familia. Le toca muchas veces ayudar, soportar y sufrir si es necesario con los padres por ser el mayor, incluso cuidar a los hermanitos. Pero pasa algo, y es que Dios, en su sentido del humor, junta a Chentío conmigo, junta al más pequeño con la mayor, junto al hambre y junto a la necesidad, en su sentido del humor. Y entonces, lo que pasa es que, si ustedes se dan cuenta, muy probablemente las mujeres, por la habilidad, vamos a decirlo así, que Dios nos ha dado de poder hacer cosas a la vez, 3, 4 cosas a la vez, siempre estamos nosotros compitiendo con el liderazgo de nuestros esposos.
Los varones son bastante básicos, ¿verdad? A mí me encanta, por ejemplo, cuando mi esposo se pone a hablar con el plato de comida en la mesa y yo termino de comer y él no empieza a comer porque solo puede hablar y no puede comer. Y me decía el hermano, el otro día, de seguro que usted habla con la boca llena, me decía. Pues no, le decía, pero puedo comer y puedo hablar a la vez. Pero, ¿qué pasa con esto? Que cuando nosotras, las mujeres, porque estamos hablando de patrones de comportamiento, ¿amén? Estamos siempre compitiendo con el liderazgo de nuestros esposos, estamos nosotros saltándonos el diseño que Dios tiene para el matrimonio y para la familia. Yo quiero que lea este versículo porque a mí me encanta. Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Colosenses 3, 18 y 19. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí hay dos claves bien importantes, patrones de comportamiento para la vida familiar y matrimonial. Si usted se da cuenta, al esposo, ¿qué le dice que haga con su mujer? Que la ame. Maridos, dice, amen a sus mujeres. ¿Por qué? Porque, hermano, querido hermano, es más probable que usted sea áspero, insípido con su esposa. Si mi esposo me deja dicho, Dios te bendiga, mija, y nos vemos, yo me muero. Yo necesito un abrazo, un pico de pollo para que yo sienta el amor de él. El varón es áspero, el varón es insípido y Dios sabe eso. Por eso le dice, marido, amen a sus mujeres. Sin embargo, si usted se da cuenta, a la mujer no le dice que ame a su marido. Le dice, ¿y ustedes qué? Estén sujetas. Porque la naturaleza de nosotras, las mujeres, es de amar, de atender, de cuidar, de ser dedicadas a ustedes. Pero algo no nos cuadra y es ser sujetas. Y es someternos. Y es entender que el liderazgo es de ellos y que la cabeza son siempre ellos y que el matriarcado nunca está dentro del diseño de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Con algo tan sencillo, aquí estamos viendo patrones de comportamiento que Dios nos da. Patrones que Dios nos da a través de su palabra para que nosotros seamos puestos en luz y no estemos en oscuridad. Y entonces acoplemos nuestros pensamientos y nuestra conducta a la manera que Dios quiere que nosotros lo hagamos. Y un cuarto componente es el componente del fruto. El componente del fruto da resultados. ¿Qué significa esto? Cuando existe una buena raíz, mis hermanos, un tronco fuerte, cuando hay ramas que están bien injertadas a ese tronco, entonces se obtienen los frutos, o sea, los resultados de ese desarrollo espiritual. ¿Qué es lo que se produce entonces? Se producen relaciones sanas. Se produce sabiduría en la toma de decisiones. Ya no hay una manipulación de las verdades de Dios. Ya no solamente tomo lo que me conviene. Como dice la palabra, ¿verdad? Desechad lo bueno y tomad lo bueno y desechad lo malo. Sino que yo ya aplico la palabra como debe de ser a mi vida. A veces se nos hace difícil perdonar,
pero la palabra me dice a mí que debemos de perdonar como Cristo nos perdona. A veces se nos hace difícil, por ejemplo, pagarle a una persona. Es más fácil que la corriente del mundo le diga, ¿sabes qué? Que se cansen de buscarte. Ándate unos tus días por allá a otro ladito, a otro municipio, para que no te encuentren y que se cansen de cobrarte. Y la palabra que dice que no debemos de deber nada a nadie, que debemos de pagar impuestos, pagar tributo. Al que le debemos honra, démosle honra. Al que le debemos respeto, démosle respeto. Y que no debamos nada a nadie. Y entonces, ¿cómo se contradice la corriente del mundo con los principios que la palabra de Dios tiene para nuestra vida? Ya somos consistentes entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros actuamos. Hoy en día, el pueblo de Dios sufre por esa inconsistencia que existe en la vida cristiana. Porque oramos bonito, hablamos, intercedemos bonito, ayunamos bastante, pero nuestra conducta y nuestro comportamiento no encaja a como nosotros hablamos. Vuelvo a repetir, los dones espirituales no son figura de madurez espiritual. Usted puede servir y ministrar y no haber alcanzado la madurez espiritual. En Efesios 4, versículo 14, yo quiero que escuche, porque es en la versión del lenguaje actual. Dice el apóstol Pablo, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. El fruto, queridos hermanos, es el resultado de una vida espiritual desarrollada con conciencia, en donde la fe ya no solo se cree, sino también se vive. Y el carácter de Jesucristo se mira en su vida. Se trata entonces de desafiarnos a crecer cada día en la fe y demostrar que verdaderamente Jesucristo vive en nosotros. Y que los patrones de comportamiento y de conducta que su Biblia tiene acá en una letra cobran vida a través de su persona. Desarrollar madurez espiritual no es venir todos los días a la iglesia. Desarrollar madurez espiritual no es servir en todos los ministerios. Desarrollar madurez espiritual no es orar y ayunar. Esas son disciplinas espirituales que usted debe, porque es un mandamiento de Dios, aplicar y practicar en su vida para que entonces su manera de ser y de pensar alcancen esa madurez espiritual. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que cuando una persona, así como era Ananías, una persona piadosa, que era dedicada a la oración, dedicada también a buscar de Dios y a la comunión con Él, cuando una persona busca de Dios, se nota. Y cuando una persona no busca de Dios, también se nota, ¿sí o no? Y entonces, queridos hermanos, y con esta me despido, decía una hermana, es necesario que nosotros anhelemos y tomemos en serio nuestra vida espiritual para que dejemos de ser niños espirituales, pasemos a ser adolescentes y lleguemos a ser adultos espirituales, en donde ya nos quiten la pacha de leche, en donde ya nosotros estemos con discernimiento de lo que escuchamos y de lo que vemos. Pídale al Señor mucho discernimiento de lo que ve y de lo que escucha.
porque es necesario que haya sabiduría y discernimiento en la vida del cristiano para poder desarrollar la madurez y el carácter de Dios en su vida. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y hoy quiero que hagamos una oración de manera consciente, ahí donde está usted, para poder decirle al Señor que necesitamos crecer espiritualmente. Querido Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque sé que con la ayuda tuya nos has ayudado, Señor, a resistir muchas veces las presiones que la sociedad y el mundo hace a nuestra vida. Señor, algunas veces seguramente hemos cedido ante esas presiones, hemos mentido, Señor, hemos engañado, hemos tratado mal a nuestra familia, hemos sido inconsistentes en lo que decimos con lo que actuamos. Hoy te pido que nos perdones, Padre. Ayúdanos, Señor, a ocuparnos de que en nuestros pensamientos haya pureza, haya justicia, haya verdad, y que todo lo honesto, Señor, todo lo recto, sea de verdad llevado a la práctica en nuestras vidas. Señor, que no nos digan que por gusto venimos a la iglesia, que no cambiamos, porque una vida transformada, Señor, es notable cuando tan solo tenemos una verdadera relación de nosotros contigo, Padre. Ayúdanos a vivir en completa comunión íntima y sincera contigo. Ayúdanos a comprender, Dios mío, que debemos desarrollarnos, de dejar de ser niños espirituales hasta alcanzar la madurez espiritual. Ayúdanos a que nos vean, Señor, no a nosotros, Señor, sino que te vean a ti en nosotros. La dulzura de tus palabras, la ternura, el afecto y el amor intenso con el que tú nos amas, podamos reflejarlo, Señor, a los que tenemos más inmediatos, que son los de nuestra casa. Luego a los de nuestra fe, Señor, nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser buenos testigos, creyentes, Señor, verdaderos y genuinos de la verdadera transformación que tú haces en una vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por las enseñanzas que nos das. Ayúdanos, porque sabemos que somos débiles, pero sabemos que en nuestras debilidades tu poder se perfecciona y tu poder se glorifica. Tú no te fijas en esas debilidades. Lejos de eso, Señor, tú te glorificas en estos vasos de barro. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesiadedios.org.
nuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco, Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.